Hoy comenzamos el estudio del tema 11 del programa oficial de la asignatura de Biología de segundo de bachillerato, que trata en su conjunto sobre genética molecular. ¿Qué es la genética molecular? Bueno, pues la genética molecular es la parte de biología que se encarga de estudiar fundamentalmente el ADN, estudiar su estructura, estudiar los procesos bioquímicos de su transmisión y de su manifestación, estudiar la secuencia de nucleótidos que codifica un gen, deduciendo las secuencias de aminoácidos que va a codificar ese gen y que produce una proteína en concreto con una actividad biológica determinada que va a determinar las funciones y las estructuras de la propia célula. Por lo tanto, vamos a estudiar muy parecido a la genética clásica, la genética mendeliana que acabamos de ver, pero lo vamos a estudiar desde otro punto de vista. Lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la estructura del ADN. Y en este comienzo, en esta introducción general, vamos a hablar o vamos a intentar determinar cuál es la naturaleza molecular de los genes, que va a ser la unidad que va a codificar la secuencia de aminoácidos que va a constituir cada una de las proteínas que caracterizan a una determinada célula. La capacidad de reproducirse es una de las características fundamentales de todos los seres vivos y una de las características fundamentales de la célula que se van a propagar siendo capaz de producir individuos semejantes. Desde siempre se ha pensado, se ha intentado saber cuál es la unidad básica para que organice esa capacidad de reproducción. Y los científicos, estudiando las células, la citología, fueron progresivamente centrando esa función en un orgánulo celular que es el núcleo. Dentro del núcleo, como ya sabéis, que hemos estudiado en citología, pues está fundamentalmente la cromatina y en el momento de la reproducción celular aparecen los cromosomas. Bueno, pues diversos estudios concluyen que en ese cromosoma del núcleo son los que van a aportar ese material genético y que es lo que va a dotar a la célula de la capacidad de reproducirse y de conseguir individuos exactamente iguales. Esos cromosomas, ese material genético, estaba compuesto y está compuesto de proteínas y de ácido desoxirribonucleico. Inicialmente se estableció la discusión de cuál era el contenido, la fracción, el principio inmediato que contenía esa información genética. Y inicialmente pareció por lógica que las proteínas eran mucha la información, era una información muy compleja y se pensó que unas proteínas con 20 aminoácidos que le iban a componer y con esa estructura era lo más probable que fuera la que contuviera esas características para contener el material genético. Nada más alejado de la realidad porque experiencias posteriores demostraron que es el ADN el que contiene esa información genética, en concreto en el orden, número y tipo de sus monómeros en sus nucleótidos, que son los responsables de la herencia, ya que en ese orden, número y tipo, en esa estructura primaria, en esos nucleótidos, son los que portan la información genética, la información para fabricar las proteínas y de esa manera transmitir esa información de generación en generación para que los individuos hijos, la progenie, las células hijas que provengan, que contengan esa información genética, sean exactamente igual. Aquí tenéis un esquema, que es un esquema parecido a los que acabamos de ver de Mendel, donde en el genotipo, que es donde residen los cromosomas a nivel nuclear, van a estar contenidos por los cromosomas que contienen los genes. Estos genes van a codificar las proteínas reguladoras y diferentes tipos de enzimas que regulan el metabolismo celular, que le dan una característica específica a la célula, que es lo que nosotros hemos denominado el fenotipo de Mendel y que es lo que caracteriza al individuo específicamente a él. Por lo tanto, es el ADN, son los nucleótidos los responsables de la herencia. ¿Qué experiencias son las que van a confirmar el ADN
como portador del material genético. Mirad, esto lo vamos a ir explicando poquito a poco, pero es decir, lo vamos a explicar muy rápido, pero os vais a dar cuenta de que los descubrimientos en ciencia generalmente son descubrimientos muy lentos. Como ya hemos visto, las bases de la herencia las propone Mendel mediante aquellos estudios empíricos con los guisantes, formulando sus leyes de la herencia, pero Mendel, año 1866, que es cuando empieza a despuntar o empieza el interés por este tema, desconoce él lo que es el concepto de gen, él hablaba de factores, desconoce totalmente que están localizados en los cromosomas, desconoce totalmente la meiosis y la formación de los gametos, desconoce todo lo que es el mecanismo íntimo de la herencia. Tienen que pasar 50 años para que en 1915 Morgan compruebe experimentalmente y estas leyes de Mendel y demuestra con la mosquita que tenéis en el esquema, que es la mosca del vinagre, la Drosophila megalomaster, la que establece que el contenido fundamental de la herencia está a nivel de los cromosomas y establece la teoría cromosómica de la herencia que ya enunciamos cuando hablamos de la genética mendeliana. En la primera diapositiva, en el primer día de clase, cuando explicamos los conceptos básicos de la herencia, pues hablamos de la teoría de la cromosómica de la herencia que establece Morgan 50 años después del fallecimiento de Mendel. 15 años después, en 1928, Griffith empieza a estudiar una vacuna contra la neumonía. En aquella época, pues lo que producía una enorme epidemia era la neumonía, estaba produciendo gran cantidad de fallecimientos y empieza a hacer estudios con los neumococos para ver si sintetizaba, si era capaz de fabricar una vacuna que nos protegiera contra la neumonía. Bueno, pues Griffith investigando esa vacuna se da cuenta de que existen dos cepas diferentes de neumococo, uno a los que él llama neumococo R, que son neumococos que no tienen cápsula y que por lo tanto no son patógenos, y en cambio había otra cepa, que era una cepa muy virulenta, una cepa que producía neumonía, que eran los neumococos S, que eran neumococos que eran capsulados y que por tanto eran patógenos. Bueno, pues él se da cuenta de que haciendo unas determinadas manipulaciones, los neumococos R sin cápsulas, no patógenos, podían transformarse en neumococos S con cápsulas y por tanto ser patógenos. Y esa característica era permanente de esos neumococos y se iban a heredar. Entonces él hizo unos experimentos, que son los experimentos de Griffith, que son los que tenéis en el esquema que está a la izquierda de la diapositiva, y comprueba lo siguiente hecho. Si él infectaba a ratones de laboratorio con neumococos S, pues morían, que es el primer caso que tenéis aquí. Tengo la cepa S, que son bacterias muy virulentas y encapsuladas. Si se lo inyecto al ratón, padece la neumonía y fallece. En cambio, si lo que lo hago es con la cepa R, que es una cepa no virulenta porque no está encapsulada, el ratón vivía sin ningún tipo de problema. Si él sometía a los neumococos S, a los que eran neumococos con virulencia, y los trataba con calor, es decir, cogía estos virulentos y los trataba con calor y se lo inyectaba a el ratón, los ratones iban a vivir porque con el calor habíamos conseguido desnaturalizar la cápsula que envolvía el neumococo y habíamos convertido de alguna manera los neumococos S en neumococo R o neumococos S que estaban muertos. ¿Por qué? Por desnaturalización de la cápsula. Pero si infectaba un ratón con neumococos de la cepa R, es decir, neumococos que no eran virulentos pero que estaban vivos, y lo mezclaba con neumococos con cepa S muerta, con neumococos que habían sido tratados con calor, se daba cuenta de que el ratón moría y que cuando nosotros cogíamos una muestra de sangre de ese ratón que había fallecido, lo que había eran bacterias de la cepa
S bacteria de la tóxica. Esto le lleva a Griffith a plantear una conclusión que hasta el momento que se demostró pues, fue muy interesante, y es que los neumococos S tratados con calor debía de existir alguna sustancia que fuera más o menos resistente al calor, por lo menos más que las proteínas, que hacía que los neumococos R aprendieran a desarrollar la cápsula. Es decir, que en sus restos orgánicos había alguna molécula que era resistente al calor y que hacía que los neumococos R desarrollaran cápsula, y de esa manera hacían que los neumococos R se convirtieran en neumococos S y que fueran patógenos. Y hasta ahí la conclusión de Griffith. Él no concluye en cuál es esta sustancia. Tienen que pasar otros 15 años, aproximadamente 15, 16 años, para que en el año 1944 Avery, MacLeod y McCarthy demuestran que esa sustancia es el ADN. Y la transformación de los neumococos R en S se producía también cuando nosotros añadíamos ya no los neumococos S destruidos por el calor, sino cuando añadíamos una concentración determinada de ADN purificado de los neumococos S al medio de cultivo de los R, y estos R se convertían en neumococos S con capacidad de producir la cápsula. Eso hoy lo entendemos nosotros de manera muy fácil con lo que llevamos aprendido. Evidentemente, lo que está integrando el neumococo R es el trocito de ADN que codifica la síntesis de proteína de la cápside, y hacemos que los R se conviertan en neumococos S, en neumococos patógenos. Por lo tanto, lo que Avery, MacLeod y McCarthy concluyen es que el ADN es el factor transformador y, por lo tanto, el ADN es el portador del material genético. 8 años después, Brooksy, Butler y Tatum, en 1945, fueron los que por primera vez formulan la hipótesis de que el trocito de ADN que codifica esas variaciones se llama gen, y que cada gen codifica una enzima que es la que condiciona todo el metabolismo celular. Y posteriormente son los que generalizan el aforismo de un gen, una proteína, un determinado carácter. 8 años después, Watson y Crick son los que nos explican la estructura en doble hélice del ADN, que ya hemos descrito, y que por ello reciben el premio Nobel. Y en 1960, es decir, 7 años después, empezamos con Mendel, recordad dónde hemos llegado, a los años 60, fue los que se establecen el dogma central de la biología molecular. Dogma central de la biología molecular, que os recuerdo que dice que el material genético, que el ADN, va a sufrir 3 tipos de procesos. Un tipo de proceso gracias al cual vamos a conseguir copias idénticas de ese material genético, que se llaman mecanismos de replicación, que ese material genético, el gen en concreto, se va a copiar a una molécula intermediaria que es el ARN mensajero, y ese proceso se llama transcripción, y ese ARN mensajero es el que va a servir como molde para que se ordene el orden, número y tipo de aminoácidos para que nos dé una determinada proteína, y ese proceso se llama la transducción. Luego, el dogma central de la biología molecular, que es lo que fundamentalmente vamos a estudiar en este tema, está compuesto por 3 procesos básicos, que son la replicación, la transcripción y la traducción. Aunque hoy en día ese proceso se ve un poco más complicado, un poco más avanzado por estudios posteriores que se han hecho sobre todo en los virus. En este esquema tenéis el dogma central de la biología molecular actualizado al día de hoy, donde tiene procesos de replicación, sería el número 1, procesos de transcripción, que sería el número 2, la copia o la generación, la síntesis de ARN a partir de ADN, el proceso número 3, procesos de traducción, la producción, la biosíntesis de proteínas a partir de la información genética contenida en el ARN,
pero añadimos dos nuevos mecanismos. El mecanismo de retrotranscripción o transcripción inversa, que es la copia, la síntesis de ADN a partir del ARN, que sería el proceso número 4, y el proceso número 5, que es la replicación del propio ARN. No solamente hay replicación de ADN, sino que también nos vamos a encontrar replicación de ARN. Esos 5 procesos son los que constituyen actualmente el dogma central de la biología molecular: replicación del ADN, transcripción, traducción, transcripción inversa y la replicación del ARN. ¿Y cuál es el concepto de gen? Bueno, pues el concepto de gen ha ido también evolucionando a la vez que se han ido haciendo diferentes descubrimientos. Inicialmente se pensó y se sigue pensando que el gen representa la unidad de almacenamiento de la información genética y que por tanto es la unidad de la herencia. El gen es lo que se va a transmitir de generación en generación y el gen es lo que regula la manifestación de los caracteres heredables peculiares de cada individuo. Por lo tanto, inicialmente, por los primeros científicos, podemos decir que el embrión fue el factor de Mendel, que a posteriores a los estudios de Morgan, pues establecen al gen como la unidad de almacenamiento y la unidad de la herencia. Se pudo definir y se definió y se define actualmente el gen como un segmento de ADN que contiene la información necesaria para codificar la síntesis de una proteína en concreto y para dirigir el metabolismo celular. Y se añadía que este gen se localiza fundamentalmente a nivel del núcleo celular y en concreto a nivel de los cromosomas, de la cromatina del ADN que se encuentra en ese núcleo celular. Los genes se van a expresar mediante la síntesis de proteínas, según el dogma central de la biología molecular que acabamos de ver, y estas proteínas son las responsables del funcionamiento del ser, del funcionamiento de la célula, y son los responsables de las características en general. Ese fue el concepto inicial y concepto que también hoy en día nos puede servir porque nos hace idea de lo que es el gen. Actualmente, de pensar que el gen una enzima o el gen una proteína, se concibe más el gen como la unidad mínima de información hereditaria. Y actualmente se sabe que existe o que a partir de un mismo gen se van a poder codificar varias proteínas y a lo largo del proceso de la transcripción, y vamos a hablar de una parte en concreta que es de la maduración de los ARN, y vamos a ver cómo un mismo ARN puede codificar varias proteínas distintas dependiendo de un tipo de maduración que se llama maduración alternativa, y que también varios genes distintos pueden codificar una misma proteína. Hay como copias de seguridad que están en funcionamiento. Y además, cuando nosotros estudiamos la estructura de los cromosomas, ya hemos dicho que el gen sería la mínima unidad de información hereditaria. Bueno, pues dentro del cromosoma, aparte de esta mínima unidad que es el gen, pues nos vamos a encontrar otras unidades que, bueno, pues que se llaman pseudogenes, intergenes, que no sabemos todavía muy bien qué función asignarle. Y es más, dentro del mismo gen nos vamos a encontrar que hay una parte que es lo que propiamente se va a encargar de transcribirse, lo que sería la parte estructural del gen, el gen estructural, y dentro de este gen estructural van a aparecer un orden, número y tipo de nucleótidos que van a ser unos que se van a expresar, que son codificantes, que es lo que se llama el exón, pero también nos vamos a encontrar dentro de la parte estructural del gen partes, nucleótidos que no van a ser codificantes, que son los intrones. Pero aparte de esta parte estructural, independiente de esta parte estructural del gen, existe una parte reguladora de esta parte estructural, que es lo que se llama el gen regulador. Por lo tanto, dentro del gen, y lo vamos a ver ahora cuando veamos su estructura, nos vamos a encontrar
con una parte que es el gen regulador, que son las secuencias de nucleótidos que se van a encargar de regular la expresión de la parte estructural del gen. Y dentro de la parte estructural, del gen estructural, nos vamos a encontrar con secuencias codificantes y con secuencias que no se codifican. Las secuencias codificantes reciben el nombre de exones y las secuencias no codificantes reciben el nombre de intrones. Y con esto, ¿cómo podemos definir el concepto actual de gen? Pues mirad, actualmente podemos definir un gen como la agrupación funcional, es decir, de funcionamiento, de secuencias génicas de ADN y de ARN, no solamente de ADN, sino son secuencias génicas de ADN o ARN, que se encargan de codificar un conjunto coherente y específico de productos funcionantes, o bien una proteína o bien ARN específico, ARN mensajero, ARN transferente o ARN ribosómico, que potencialmente son solapantes, es decir, que un mismo ARN mensajero puede sintetizar, como ya hemos dicho, diversas proteínas gracias a un tipo de maduración específica del ARN que se llama maduración alternativa de intrones y de exones del ADN. Por lo tanto, concepto actual de gen, agrupación funcional de secuencias génicas de ADN o de ARN que codifican un conjunto coherente y específico de productos funcionantes y potencialmente solapantes de ARN o determinadas proteínas. Eso sería actualmente el concepto de gen. Y en esta imagen volvemos a ver lo que sería el dogma central de la biología molecular clásico, donde tenemos expresados los tres procesos básicos que insisto que vamos a estudiar: la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Cuáles son las regiones que hemos visto de un gen? ¿Cuál es la estructura de un gen? Bueno, pues nosotros cuando estudiamos un gen, y aquí abajo en la parte inferior de la diapositiva tenéis lo que sería la unidad de transcripción de un gen, comprobamos que existen tres regiones distintas. Hay una región que se llama región promotora, que es la región inicial, que es una región que no se codifica, es decir, que no se va a transcribir, que es rica en secuencias que se llaman secuencias de consenso, donde indica dónde comienza el gen y dónde tiene que comenzar la transcripción. Es, por así decir, la señal de inicio de esa transcripción. A esa región promotora le sigue una región codificante, que es la que contiene la información precisa para la síntesis del ARN correspondiente. Insisto, o sea mensajero, o sea transferente, o sea ribosómico. Es la región propiamente que contiene la información concreta para la síntesis del ARN. Y por fin, una tercera región, la región terminadora, que vuelve a ser como la promotora, una región no codificante que tiene unas secuencias específicas de terminación que marcan el final de la transcripción y que desactivan la transcripción. En esa imagen tenéis las regiones estructurales del gen con ' tres regiones específicas. Lo mismo que en esta imagen, tenemos las tres regiones. La región promotora, veis que es el extremo 5', con una secuencia, el líder en 5' que no es nunca traducido y lo que indica es el inicio de la transcripción. Después tenemos la región codificante. Si os dais cuenta, en este esquema lo pongo porque me está hablando de intrones y de exones. Bueno, pues ya sabéis que los intrones son las regiones, por así decir, útiles. Los exones pues van a ser la zona no útil. Y al final tenemos el tráiler o secuencia 3' no traducida, que es lo que nos indica la terminación de la transcripción. Una secuencia generalmente con adenina y uracilo. De esta manera, tenemos definido en esta introducción lo que es un gen y tenemos estudiado la estructura de dicho gen.